Buenos días, doctor. Sí, Sí, ¿no? Martes 19 ya es el examen, el segundo parcial. Ya, de acuerdo. Bueno, entonces hemos quedado en síndrome de hombro doloroso. A continuación, hablamos un poco de la luxación de hombro, ¿no? Entonces, el término ya lo saben, luxación es esta pérdida de contacto de forma permanente de estas dos superficies articulares. Entonces, eso es lo que tendríamos que ver, ¿no? Esta falta de colocación y está en cualquier otra posición la cabeza humeral. Sepamos que el 98% de las luxaciones es la luxación anterior del hombro. Y eso está en relación a los defectos que dijimos en la cápsula articular, que son el foramen de Rouvier y el foramen de Weber, por los cuales pueden tener esta debilidad en la cápsula anterior y luxarse, ¿de acuerdo? Entre las variantes de la luxación anterior se pueden encontrar las que son subclavicular, subcoracoidea, subglenoidea, ¿de acuerdo? Y la más extraña, bueno, lo característico de esta luxación anterior va a ser la posición del miembro superior del paciente. El miembro superior del paciente, básicamente, él carga el peso del brazo, así de esta forma, ¿sí? Y la extremidad queda bloqueada en abducción, ¿de acuerdo? Entonces el paciente llega en esta posición cargando el brazo bloqueado en abducción, y el siguiente signo semiológico importante es a nivel del hombro, que encontramos este signo de la charretera. Entonces, la charretera son estos símbolos militares, los cuales terminan de forma abrupta, recta en 90 grados. No tienen la configuración redondeada de un hombro. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente lo único que queda acá es el acromion, ¿sí? Porque la cabeza humeral se va a encontrar luxada y por eso tiene esa terminación a 90 grados, charretera. Entonces, es un signo semiológico de la luxación glenohumeral anterior, obviamente asociada a todo el conjunto, ¿no? Al bloqueo en abducción, el paciente está cargando su extremidad y obviamente es muy, muy doloroso, ¿de acuerdo? Entonces, ya les he dicho, quítense de la mente esta palabra de solo es. No existe nada, solo es, no hay un esguince, no hay una luxación, imagínense, mucho menos solo es. La lesión más simple se puede complicar, entonces nunca hay que subestimar absolutamente nada, ¿de acuerdo? Como yo les digo, pueden desde una cuadra, cuando vean al paciente, ya van a jurar ustedes que están viendo una luxación glenohumeral anterior, ¿de acuerdo? Ya con la experiencia ustedes ya van a querer reducir la luxación. Es recomendable siempre tomar una radiografía para corroborar su diagnóstico, porque los mecanismos pueden ser diversos y puede estar acompañado de una fractura. Entonces hay que ver primero si está asociado a una fractura para realizar las maniobras de reducción, ¿de acuerdo? ¿Cómo son las maniobras de reducción? Bueno, normalmente es lo primero que se ve en la escuela en la residencia de traumatología y ortopedia, es lo primero que se resuelve en una emergencia. Evidentemente, cuando hagan este tipo de maniobras, lo que se requiere es mucha paciencia y perseverancia para poder realizar la reducción, ¿sí? A ver, voy a tratar de hacer algún video con los chicos de la práctica, o si tengo guardado algún video de lo que es una reducción de hombro, ¿de acuerdo? Por demás decirles que está prohibida la maniobra de Hipócrates, que es colocar el talón del pie en el hueco de la axila y traccionar la extremidad, porque se pueden lesionar, puede producirse lesiones vasculares, neurológicas. No se hace más esta maniobra, ¿sí? Las maniobras tienen que ser bien planificadas, muy gentiles para reducir la cabeza humeral. Obviamente, de ideal hoy en día todas las reducciones son en quirófano, ¿no? Bajo una sedación, pseudoanalgesia, entonces el paciente se relaja, no hay ningún dolor y a veces uno solo puede hacer la reducción, ¿sí? El punto posterior a una reducción es siempre mantener la posición correcta, ¿sí? Para que esta extremidad se mantenga en una posición anatómica para una buena cicatrización de la cápsula.
porque se sobreentiende que al haber salido una luxación no es nada, obviamente nada natural, ha lesionado la cápsula articular, ha lesionado, distendido músculo subescapular. Entonces lo que nosotros estamos buscando es la cicatrización de estas estructuras colocando en una posición neutra, ¿de acuerdo? Pero una rotación interna. Entonces en esta rotación interna es que el paciente debe permanecer ¿cuánto tiempo? Entonces ya saben ustedes que cuando se trata o se busca la cicatrización de todo sistema cápsulo-ligamentario muscular en este sistema locomotor, que es nuestra especialidad, son 3 semanas. Ese es el tiempo de regla para la cicatrización de estas partes blandas en esta posición, inmovilizado con un cabestrillo, con un velpo, lo que ustedes gusten, por 3 semanas para luego empezar la movilidad de hombro. Movilidad de hombro, los principales ejercicios para empezar la rehabilitación de un hombro siempre son los movimientos pendulares en círculos, a los costados, de adelante a atrás, ¿sí? Esos siempre son los primeros movimientos que se promueven en un paciente para la rehabilitación de generalmente cualquier lesión de hombro. En el caso de la luxación glenohumeral anterior, obviamente el movimiento que hay que tener mucha precaución y no forzar demasiado es la rotación externa, que sabemos que generalmente la luxación se produce en una rotación externa y abducción. Es ahí donde se luxa el hombro, ¿de acuerdo? A continuación, en la siguiente variante común para la luxación glenohumeral es la variante posterior, pero como están viendo será el 2%, o sea, muy, muy rara. En este 2%, la clínica de la luxación de un hombro posterior lamentablemente es muy confusa, ¿ya? Primero que nada, el paciente no llega con el brazo bloqueado en abducción, generalmente o el brazo que más bien está bloqueado en aducción, está apegado al tórax, y el paciente no está cargando el peso del brazo, el brazo cae pegado al tórax y obviamente está chillando de dolor. Lo raro en esto es que no hay signo de charretera, no se ve este signo de charretera. ¿Por qué? Porque la cabeza humeral en realidad no es que esté luxada, como ya sabemos en la parte anterior, ni subclavicular, ni subcoracoidea, ni subglenoidea. La cabeza humeral está luxada hacia atrás. Sí, bueno, en este caso, para que puedan ver eso, si es hacia atrás o si es hacia atrás aquí, ¡pac! Allí está luxada con relación a la glenoide. Entonces, propiamente no hay este defecto, ¿sí? Está mirando hacia atrás, está luxada atrás. Entonces puede dar a confusiones, pero la clínica es esa, está bloqueado. Quiere decir que si nosotros intentamos movilizar el brazo, no se puede por el dolor. Entonces, ¿qué imágenes nos pueden servir? Bueno, no dijimos en la episodio anterior, siempre sacaron una imagen, una AP de hombro, en la cual nos tiene que permitir reconocer lo que es la anatomía. Y un arma muy importante para la luxación posterior de hombro será una transtorácica, ¿no? Ya les indiqué cuál es la transtorácica, para poder ver esta relación de cómo se encuentra la cabeza humeral con su glenoide, ¿sí? Entonces, hagan práctica, ya saben, medicina es repetición, repetición para el aprendizaje. Siempre vean radiografías, entonces se van a acostumbrar a que una proyección AP de hombro es típica en poder reconocer una superficie articular, una protuberancia que corresponde al troquíter, ¿de acuerdo? Y se sobreentiende que por la parte anterior está la tuberosidad menor, que es el troquín. Entonces, esta es la proyección AP, siempre, ¿de acuerdo? Entonces, en esta luxación posterior no se reconocerá esa anatomía de troquíter, es una proyección rara del hombro. Y cuando nosotros vemos la transtorácica, vemos esta parte lateral de la glenoide con esta formación de la Y, ¿no? Que corresponde al acromio, corresponde a la apófisis coracoides, y acá veremos la cabeza humeral mirando hacia atrás, con estas características de su superficie articular, troquín, ¿sí? Bueno, son imágenes que poco a poco tienen que llegar
al entrenamiento, aún así no es fácil una luxación posterior, ¿de acuerdo? La luxación posterior entre sus mecanismos y tipos o sea, lo que produce una luxación posterior son raras, están asociadas a veces hasta, imagínense, a pacientes con crisis convulsivas, tónico-clónicas, tipo gran mal, por la posición que hacen en la convulsión de llevar los brazos hacia atrás y en esta posición. Sabemos que después de un periodo post-ictal, proceso convulsivo, el paciente está en esta etapa confusa, entonces muchas veces ni recuerdan qué sucedió y el brazo simplemente ya no se mueve más. Son cuadros raros, o dependiendo del mecanismo, el tipo de caída, puede producirse la luxación posterior, pero es muy rara, ¿de acuerdo? Lo mismo, se entra quirófano, no hay un protocolo específico para la reducción de hombro en luxación posterior. Es básicamente un poco la tracción, contratracción y la rotación, en este caso externa, para tratar de que la cabeza retorne a la glenoide. Lo extraño es la posición en la cual hay que inmovilizar a este paciente, que es en posición neutra. Allí, esta posición, sí, así tiene que estar, se llama en posición de limosnero. Pues esa es la posición en la que tiene que estar el paciente para que pueda cicatrizar la cápsula posterior. Ya sabemos, igual en este lapso de 3 semanas, ¿sí? Posterior a ello, a ver, ¿qué más tenemos en miembro superior? Lo importante en miembro superior, después a continuación, son las fracturas de húmero. En las fracturas de húmero, bueno, ya tienen los grandes temas, que son los mecanismos de lesión, directos, indirectos, tipos de fractura. Entonces ya saben qué tipo de trazo de fractura es el más complejo, por supuesto que el transverso. Peor en húmero, que en húmero es una estructura ósea avascular. La propia cortical del húmero es diferente, es más frágil, pero es diferente en la fractura que presenta. Lo peor de todo, sabemos que toda fractura en general diaficiaria lo que necesita para sanar es un poco de compresión. El húmero diaficiario, la diáfisis humeral, perdón, de hecho sufre fuerzas más bien de distracción por el peso del brazo, entonces es muy complicado. Obviamente ya saben, si es transverso, aquí no existe opción de yeso, ¿no? De hecho, creo que la última foto que les subí de un húmero y un video era justamente una pseudoartrosis de húmero que estaba siendo tratado por, obviamente, un curandero de huesos, y estaba ya casi 4 meses con unos amarros y no sé qué, y obviamente estaba en pseudoartrosis, ¿no? Que ahí se ve en el video cómo se mueve el húmero. Bueno, entonces ya saben ustedes, tienen parámetros de qué podría ir a un manejo conservador y qué es quirúrgico, ¿de acuerdo? El gran riesgo de las lesiones de húmero siempre son las lesiones neurológicas del nervio radial. Entonces, ¿cómo se presentan las lesiones del nervio radial? Son las manos caídas. Lo único que puede hacer el paciente es esto. No existe extensión del carpo, no hay extensión de los dedos, obviamente no hay extensión del dedo pulgar, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que tienen una lesión, una fractura de húmero, hay que ir a ver si no existe un compromiso neurológico del nervio radial. ¿Cuáles son las otras presentaciones de lesiones neurológicas? Mano de predicador es la lesión, en esta posición, lesión del nervio cubital. Mano en garra o mano en simio, que quiere decir que se pierde esta eminencia tenar, esta protuberancia de músculo, que da una mano plana, que se llama mano de simio, es la lesión neurológica del nervio mediano, ¿de acuerdo? Entonces no se olviden eso en cuanto a la semiología. Las lesiones, como habrán visto en el video, la mejor decisión para lesiones deficiarias de húmeros son quirúrgicas, de preferencia pueden ser los clavos centromedulares, placas deslizadas anteriores o laterales, ya no posteriores, por la lesión y compromiso del nervio radial. Los yesos, pueden haber yesos tipo Sarmiento, que eso pueden ver tutoriales, son tipos de férulas que se hacen en U, pero ya saben cuáles serían buenos candidatos: espiroideas, oblicuas largas, que tienen mayor capacidad de callo óseo, pero el húmero en sí siempre es complicado.
pero saben cuál podrían intentar un manejo conservador, siempre indicando al paciente la posibilidad de que después se tome una decisión quirúrgica si no va según lo planificado. En las siguientes lesiones a nivel de miembro superior muy frecuentes son a nivel del codo, que en niños vale la pena recordar lo que son las fracturas supracondilias, que son estas fracturas de la paleta humeral un poco por encima. Entonces estas fracturas son súper comunes en niños, son la clásica caída en el parque, la clásica caída en la cama, porque les encanta brincar en la cama. Entonces es muy común esta fractura. Estas fracturas generalmente requieren de la reducción, o sea, en quirófano no hay que abrir, normalmente no se abre, la solución es percutánea, pero obviamente hay que manipular, colocar, retomar la anatomía y se estabilizan con clavos percutáneos, con osteodesis. Y normalmente se completa la estabilidad con un yeso nunca cerrado, yeso siempre una férula o una pinza de azúcar, jamás un yeso cerrado en una fractura supracondilia de niño, porque justamente en los videos hablo la complicación que ocurre, que es el síndrome de Volkmann, que es básicamente las etapas tardías de un síndrome compartimental. Entonces, que en estos niños, por ejemplo, no se maneja lo que es un price, por eso también es regla para ustedes ya tener como base esto, y a otros especialistas no tienen un price, qué sé yo, y le ponen directamente un yeso cerrado a toda la extremidad, y esto se edematiza, aumento de volumen, y tienen síndrome compartimental, que es este aumento de presión intracompartimental de los músculos con compromiso vascular, neurológico. Está en riesgo la vitalidad de la extremidad íntegramente, los músculos se lisan, es un desastre. Por eso siempre tengan en mente el price, que eso les va a evitar 1000 problemas, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a los niños. Las siguientes lesiones comunes en codo obviamente son lo que son las epicondilitis, la epitrocleitis, que son las inflamaciones en las inserciones musculares de estos grandes macizos musculares hacia el epicóndilo, codo de tenista, o hacia la epitróclea, codo de golfista. Pero eso es por la literatura, ¿no? Hay que entender que nuestra realidad es el codo del ama de casa, es el codo del jardinero, es el codo de quien sea. Simplemente es el mecanismo repetitivo que puede producir esta inflamación de la inserción. Clínicamente a veces puede dar alguna confusión porque el dolor se irradia un poco a la mano, se irradia. Muchos pacientes con este problema que ya llevan un tiempo de evolución pierden la fuerza de la prensión. Dicen, doctor, estoy agarrando un objeto y se me cae. Pierden fuerza. Entonces eso da un poco de confusión con un problema neurológico, ya que a continuación el más frecuente en sospechar en codo podría ser por debajo de la cúpula radial en la arcada de Frost, que está constituida por el cuello del radio, y como techo está el supinador corto y ahí ingresa el nervio radial, que es el recurrente posterior radial en esta parte. Podría ser, es un poco raro, pero ya saben que si tuviesen la duda tienen que hacer una electromiografía, lo cual les dirá frente a qué tipo de lesión están, pero también clínicamente está palpando, se podría diferenciar. Lo que no existe en características del dolor en una epicondilitis es el adormecimiento, el hormigueo, las hiperestesias, no hay la intermitencia. Es un dolor continuo, ellos describen como un dolor de muelas, pero que se irradia. Eso sería lo único que puede dar a la confusión. Y lo siguiente que da a la confusión es la pérdida de fuerza. Lo mismo descrito a nivel de la epitróclea, ¿sí? ¿Cómo se maneja? Normalmente se maneja muy bien con una infiltración, se infiltra. Obviamente ya les he dicho, el truco de la infiltración es hacer un conjunto de cosas. Quiere decir que se puede optar también por medicación vía oral, periodo de reposo, medios físicos, para que este manejo sea realmente exitoso. No solamente hay que abocarse a la infiltración. Siguiente estructura importante a recordar, olecranon.
Las lesiones de olecranon, bueno, vamos desde la parte profunda. Toda fractura de olecranon es quirúrgica, porque estamos hablando de que es una superficie articular. Entonces ya saben, entre los mandatos, reglas de oro de la AO, es que toda superficie articular tiene que ser reconstituida al 100%, es quirúrgica. Siguiente estructura olecranon más superficial es la bursa preolecraneana. Entonces esta estructura donde estamos apoyando nosotros todos los días, que aparentemente es piel y hueso, allí hay una bursa. Entonces, como hemos visto, la bursa subacromial es una estructura sumamente importante que puede inflamarse por una contusión simple, se puede sobreinfectar con una pequeña escoriación. Ya saben, el parámetro es siempre price. No hay que abrir una bursa de forma innecesaria. A veces con un price es suficiente y desaparece y se enfría todo. A veces con el price se localiza el absceso, pueden drenar y manejar de forma adecuada, pero no se metan con una bursa de forma innecesaria. ¿De acuerdo? Eso ya se los dije. Siguiente parte estructural, parte de codo importante en cuanto a fracturas, sumamente importante para recordar, es la fractura de Montegia, luxofractura de Montegia. Es escuela, es importante recordar que puede existir esta variante que es luxación proximal de radio más fractura proximal de cúbito. El cúbito se fractura y el radio se luxa. Eso es Montegia, siempre hay que tener en mente. ¿Por qué? Porque es escuela. Porque muchas veces uno ve la fractura en esta parte proximal del cúbito, está fracturado, está destrozado, y nuestra imagen, nuestra visión va solamente a la fractura, sabiendo por eso que puede por este mecanismo luxarse la cúpula radial. Entonces hay que tener como escuela eso en mente, hay que pesquisar, hay que buscar la cúpula radial cómo está. Pues les digo, sucede, muchas veces se entra, se opera el cúbito, está toda una belleza reconstruida y se pide al paciente el posoperatorio después de las 6 semanas, ok, mueve el brazo, mueva y nadie mueve ya más nada porque la cúpula radial se mantuvo luxada. Entonces es importante por eso tener en cuenta Montegia. La siguiente variación será Galeazzi, que Galeazzi ya es a nivel distal muñeca, que ya también es fractura radio, luxación cúbito, a la inversa. Entonces siempre da confusión, pero hay que recordar estas dos variantes porque son sumamente importantes. Lo propio, uno se delimita a la lesión del radio y nunca nadie verificó si el cúbito está luxado, está inestable, porque se suelen lesionar ligamentos en fracturas complejas de radio. Entonces hay que brindar estabilidad, hay que solucionar la luxación o inestabilidad del cúbito. Por lo que son las fracturas diaficiarias de radio y cúbito, ya saben, por reglamentos de la AO, estos son 100% quirúrgicos, porque estamos hablando del movimiento de la pronosupinación, que eso no puede ser afectada, son 100% quirúrgicos. No hay opción a ningún otro tipo de manejo, ¿de acuerdo? Porque si no se va a complicar y puede lesionar esto. Por escuela en la parte distal en la muñeca tenemos que tener en cuenta lo que son las fracturas de Poteaucoles, que es la fractura metaepifisiaria distal de radio con un fragmento desviado hacia el dorso. La fractura de Goiran-Smith, que es la contraria, que será una fractura metaepifisiaria, pero con desviación volar hacia abajo, ¿ya? Y por eso las imágenes semiológicas. La de Poteaucoles tendrá este dorso en bayoneta. Esta es la deformidad. Bayoneta es en tenedor, ¿de acuerdo? En forja, o que ustedes conocen como forja, en tenedor, que viene la diáfisis y se deforma hacia arriba por el desplazamiento a dorsal. A continuación, la siguiente variante será la de Goiran-Smith, que es esta desviación ya también en bayoneta.
que es este cuchillo que se pone, por ejemplo, a los rifles de asalto. Es un cuchillo que va por debajo, que tiene esta configuración recta y desciende hacia abajo. Es por la deformidad distal de toda la muñeca, ¿no? Con relación a la fractura hacia dónde va. A continuación, las siguientes fracturas importantes son las luxofracturas de Barton, Rea Barton, que son estas variantes, sea Rea Barton 1 a dorsal, Rea Barton 2 a volar. ¿Qué involucra Rea Barton? Rea Barton quiere decir que estos fragmentos distales articulares encima se fracturan, quiere decir que están separadas las superficies, perdón, las superficies articulares están separadas y parte del carpo de la muñeca está luxada con este fragmento, ¿sí? Obviamente son fracturas más complejas, interarticulares, inestables, que se las conoce como Rea Barton 1 y 2, dorsal y volar. Siguientes lesiones en el carpo importantes son, la más importante de todas a recordar es la fractura del escafoides carpiano. Allí donde estoy mostrando, allí adentro está esta pequeña estructura ósea que es este escafoides carpiano. Es sumamente importante. Tiene las características anatómicas las cuales la hacen muy peligrosa. Generalmente el mecanismo de lesión es esta dorsiflexión forzada, muy común en motociclismo, en ciclismo de descenso, en downhill, qué sé yo. Y es esta hiperpresión, es el propio radio que fractura el escafoides carpiano. La clínica es este dolor a nivel de lo que es la tabaquera anatómica, a nivel de lo que es la eminencia tenar, hay una incapacidad funcional, hay dolor. Hay que sacar las radiografías, obviamente, y si no vemos nada en radio, tenemos que investigar. Siempre hay que sospechar mal del escafoides carpiano. Hay proyecciones específicas de escafoides carpiano. Si la duda está, se puede sacar tomografía porque es tan importante. Imagínense que el escafoides carpiano posiblemente, me atrevería a decir, cumple el 70% de la función de esto. Esta articulación radiocarpiana es escafoides. Entonces, el problema de una fractura de escafoides es la necrosis avascular del escafoides carpiano. Quiere decir que si no manejamos de forma correcta se puede morir y adiós a la articulación radiocarpiana. Entonces, es sumamente importante, se tiene que operar, existe un tornillo específico para esta estructura. Fuera de eso, también se está permitido colocar un yeso. ¿Todo por qué? Todo por dar la estabilidad a la estructura ósea y sobre todo para mantener la vascularidad del escafoides carpiano, ¿de acuerdo? A continuación, lesiones extrañas pueden ser la luxación del semilunar, que si pasa desapercibida puede producir una necrosis avascular del semilunar, que es la enfermedad de Kienbock. Siguiente neuropatía periférica, importante recordar, es el síndrome del túnel del carpo, que es el compromiso o el atrapamiento del nervio mediano, que puede ser de forma mecánica, por fracturas del carpo, por ejemplo, la luxación del semilunar puede producir una compresión en el túnel del carpo. Pueden ser traumáticas repetitivas, como son trabajos pesados con maquinaria pesada, vibradoras de pavimento, trabajo de oficina, que mantener todo el tiempo en compresión el túnel del carpo. Pueden ser metabólicas, como por ejemplo en el embarazo, en retención de líquido, edema, se pueden atrapar los túneles del carpo. La clínica es el adormecimiento de la palma de la mano en relación y siempre al anular. Sepamos que la mitad del anular hacia el pulgar en la cara palmar, esto es mediano. De la mitad del anular hacia el quinto dedo, esto es ámbito cubital. Y en el dorso de la mano lo mismo. La mitad del anular hacia el quinto dedo sigue siendo cubital y en el dorso, la mitad del anular hacia el dedo pulgar, la cara dorsal es nervio radial. Entonces, en el nervio mediano, signos semiológicos importantes es el signo de Fallen, que es esta compresión para despertar el atrapamiento. El signo de Kruger, que es la digitopresión. El signo de Tinel, que es la digitopercusión, que despiertan e irradian dolor.
Y obviamente ya saben, lo mandatorio siempre es una electromiografía para llegar al diagnóstico. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, llegamos hasta acá. El resto de la información está en los videos que terminé de subir ayer, que está todo esto que estamos hablando. Si existe alguna duda, hemos aclarado, creo que síndrome de hombro doloroso son estos videos que estaban entrecortados, pero los hemos hablado en la clase, ¿de acuerdo? Y si existe alguna duda, por favor, me la hacen saber. Entonces vamos a programar el examen para la próxima semana y también ya les voy a asignar los trabajos prácticos. Entonces, por favor, otra vez ya los tengo guardados, pero mándenme un mensajito por cada grupo de práctica, de la teoría práctica de su trabajo práctico, para que los recuerde y yo otra vez vuelva a asignarles temas, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? Ya, doctor. No, doctor. Está claro, ¿sí? Ok, cualquier duda me escriben, me avisan, chicos, a estudiar que hay mucho detalle, mucha clasificación, ¿de acuerdo? Está bien, doctor. Muchas gracias. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buen día.